Buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Pues hoy no está el pastor Iván. Él está predicando en Toluca y hoy voy a compartir los últimos 4 versículos del libro de Judas. Entonces, vamos a estar allí en la carta de Judas. Vemos que Judas es una carta que nos podría decir es un solo capítulo, ¿no? Y qué bueno que la estamos leyendo, porque imagínense cuando estemos allá con el Señor, que nos encontremos a Judas y nos diga: oye, ¿leíste mi carta? Y que no la hayamos leído, a hacer esto algo tremendo, ¿no? Pero los últimos versículos que me quedan a mí para compartir en esta mañana son estos, y los voy a leer. Dice así, estamos en Judas 1, en el versículo 22, dice: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pues ya acabamos la predicación. Y son 4 versículos. Estamos viendo como ustedes ya saben, Judas es el medio hermano de Jesús, es quien escribió esta epístola o esta carta. Y lo hizo con un motivo, porque él tenía pensado escribir acerca de nuestra común fe, dice Judas. Pero a la hora de estar examinando la situación en que ellos estaban viviendo, Judas dice: creo que voy a hablarles de otro tema. Y entonces él escribe exhortando a todos los cristianos para que combatan ardientemente por la fe. Eso es lo que dice allí en el versículo 3, que ustedes ya lo estudiaron. Judas llama como que cristianos al grito de guerra, ¿no? Pero él está diciendo: tienen que defender la fe. La fe no es la fe per se, lo que nosotros conocemos solamente de creer en él, sino es creer en una estructura, en un grupo de enseñanzas que cada uno de nosotros debe de tener. Y nosotros debemos de tener ese grupo de enseñanzas en nuestras vidas. Entonces, es como, de lo que estamos hablando es como un cuerpo de doctrinas en las que creemos. Cuando estemos hablando acerca de esto, vamos a entenderlo de esta manera. Cuando estemos hablando de la fe, estamos hablando de este cuerpo de doctrinas que debemos de tener todos los cristianos. Esto no está basado, hermanos, solamente en ideas, ¿no? Solamente en pensamientos, sino lo que dice las Sagradas Escrituras. Saben, en ocasiones las personas pensamos y decimos algo acerca de lo que conocemos de Dios, pero algo que decía el pastor Chuck Smith y me gustó mucho, él decía: no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que yo creo. Y eso es importante. Lo que creemos está basado en la palabra de Dios. Lo que creemos tiene que ver con la doctrina de la verdad, con la doctrina que hemos aprendido. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta fe, de lo que dice Judas está hablando acerca de esto. Tenemos que mostrar la doctrina que tenemos. Y entonces vamos a estar hablando hoy acerca de este tema, que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué Judas iba a predicar acerca de la común salvación y después Judas cambia de idea porque dice que estaba pasando algo? ¿Qué está pasando? El por qué lo dice en el versículo 4 y dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Si quieren, estamos ahí en Judas 1:4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres, ¿cómo dice? Impíos. O sea, que no tienen a Dios, o sea, tienen una apariencia de piedad,
pero no son cristianos. Y sabes, debemos de cuidarnos de esas personas. Lo vamos a ver como el apóstol Pablo dice, cuídense de ellos. ¿Sabes? Una ocasión me decía el pastor Jaime Food, me decía, ¿sabes qué? Es mejor tener al lobo fuera y correrlo a patadas y a pedradas que tenerlo dentro, ¿no? Y esto es real, hermanos. A veces decimos, ay, es que el hermanito es cristiano. No, pero él no está enseñando una doctrina completamente diferente a lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces dice aquí, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos nosotros mirando que hay un por qué cambió de idea Judas, y ahora dice, defendamos la fe. Este grupo de doctrinas que tenemos, este grupo de ideas bíblicas de la verdad, eso es lo que nosotros tenemos que defender. Pero hermano, vamos a seguir viendo ahorita algunos versos en los que el apóstol Pablo, Lucas, al hablar acerca de hechos, nos dice que tengamos cuidado de estas situaciones. Entonces, ¿qué estaba pasando? Según lo que ustedes han estado estudiando en la carta ¿cómo se llama? De Judas, había un grupo de gnósticos. Estos hombres, ya dijimos que convertían la gracia de Dios en libertinaje y que ni creían en Dios, ni creían en Jesús, pero estaban en la iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿No? Y eso es lo más terrible, que hay gente que está en la iglesia, pero no cree. Entonces, tengamos mucho cuidado de identificar a personas que luego llegan a la iglesia y que están diciendo, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, pues qué bueno que no estés de acuerdo, pero lo más importante es lo que dice la Escritura. ¿Sabes? Lo que yo digo puede ser bueno, pero lo que dice la Escritura, eso es lo más importante, hermano. A quien tienes que creerle es a la Escritura, no a mí, sino a lo que dice la Escritura. Entonces, lo que dice la Escritura en Hechos 20, 28 al 32, dice así. Vamos a buscarlo. Hechos 20, 28. Del 28 al 32. Dice así. Por tanto, cuando Pablo llega a Mileto con los ancianos de Éfeso, él reúne a todos los ancianos, es decir, al grupo de pastores que está pastoreando allí en Éfeso, y les dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, o sea, como pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Primero les dice a estos hombres que Dios puso a estos hombres para cuidar del rebaño. Esa es la responsabilidad de un pastor, el cuidar al rebaño, cuidar que venga cuando viene el lobo, y estar muy presente y detectar quién es el lobo y qué está haciendo, ¿no? Y dice, porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrará en medio de vosotros, ¿cómo? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Es decir, ellos son capaces de destruir al rebaño. Y eso es lo que tenemos que tener la idea. Estamos tratando con ese tipo de hombres. Es lo que dice Judas. Estamos tratando con ellos. Tengan mucho cuidado, porque estos hombres van a causar estragos dentro de la congregación. Y después dice en el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas, ¿qué dice? Perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿qué dice? Velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo está hablando acerca de que es importante que miremos a aquellos hombres, identifiquemos a aquellos que están hablando cosas que no corresponden a la sana doctrina. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros no tenemos en nuestras vidas la sana doctrina, o no sabemos dónde estamos parados en la sana doctrina? Ahorita vamos a continuar viendo. En 2 de Corintios, también el apóstol Pablo les habla a los de Corintios y les dice, hoy día también la iglesia ha tolerado un evangelio diluido, bueno, eso lo puse yo, este es mi comentario, perdón, con doctrinas fuera del contexto bíblico, y nosotros podríamos visitar, si hoy tú visitas iglesias, hermanos, tú vas a oír que hay iglesias donde no se está hablando el evangelio de Cristo. Una ocasión yo le decía a una hermana, es que esa para mí no es una iglesia.
Y me decía, pero no diga eso, pastor, porque es que hay hermanitos y que sí, hermana, pero lo que están enseñando es una doctrina que no tiene nada que ver con el evangelio. ¿Te acuerdas cuando Pablo les escribió a los Gálatas, a los hermanos de Galacia? Les dice, ¿qué pasó con ustedes? ¿Cuándo se extraviaron? ¿Cuándo empezaron a recibir otro evangelio que no es el evangelio que nosotros predicamos? Y sabes, hermano, esto puede ocurrir cuando no estamos nosotros cimentados en la palabra de Dios. Bien, si me acompañan, vamos allí a Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. ¿Ya estamos allí? Dice así. Esto es lo que nosotros tenemos como nuestra defensa. Eso es lo que nosotros tenemos como lo que vale la pena. Y dice así. Tenemos también la palabra profética. ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. ¿Sí? Y nosotros siempre hemos dicho algo en Calvary. Si es nuevo, no es bíblico. No es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. ¿Ok? Entonces, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Tú, hermano, haces bien en estar atento a la palabra de Dios, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, mientras venga el Señor, mientras Él viene y Él viene por su iglesia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar cimentados ¿en qué? En la palabra. Tener la palabra como lo más importante. Habrá muchas doctrinas, y ahorita lo vamos a ver, hay muchas doctrinas el día de hoy. Enseñan muchas cosas que no tienen que ver con el Evangelio de Cristo, ¿no? Ahora, vamos allí mismo atrasito, después de Corintios está Gálatas. En Gálatas 6:1, ya estamos allí, dice así. Gálatas 1:6, es al revés. Gálatas 1:6, ¿ya están allí? Dice así. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas. Les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, ¿de qué dice? Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué? Diferente. Imagínate, Pablo les está escribiendo y dice, ¿qué pasó con ustedes? O sea, no puedo entender que tan pronto ustedes se hayan desviado de... ¿Y sabes por qué se habían desviado, hermano? Porque no tenían presente la palabra de Dios. Y dice aquí, versículo 7, no que haya otro evangelio, ¿verdad? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sabes, hoy tú y yo, más que en otro tiempo, hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Lo que tú y yo necesitamos en este tiempo es afirmarnos en las Escrituras. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y dice aquí, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? ¿Qué es anatema? Maldito. Sea maldito el hombre que no enseñe la palabra. Y tú dices, oye, esto sí está grave, ¿no? Y bueno, por esto siempre debemos estar recurriendo a la palabra inspirada de Dios, hermanos, que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? ¿A fin de que qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que cambia, es la palabra de Dios que hace un efecto en nuestras vidas. Ahora, hemos visto aquí que Judas está hablando acerca de que hay muchos maestros. Hoy día, hermano, hay muchos maestros. Y te voy a contar más en un rato cómo yo tuve una experiencia cuando era en mis principios de la cristiandad. Encontré a un maestro que andaba de esta manera. Es un maestro que la verdad pudo haberme desviado y influenciado de tal manera que yo pudiera perderme. Y tú dices, sí los hay, sí. Y este hombre era mi pastor. Y tú dices, ¡ah! Sí,
Fíjate qué tremendo, qué grave es esto. Y te voy a contar más adelante de esto. Así es que no te duermas. Dice Judas, cuando les está hablando acerca del problema que hay, allí en el versículo 17, vayan conmigo allí al versículo 17, les dice: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser, ¿qué, hermanos? Debemos de convertirnos cada uno de nosotros en apologetas, ¿no? Y algunos hermanos van a decir: uy, ¿qué es eso? ¿No? Es defensores. Eso es el ser un apologeta, es defender la fe, el cuerpo de doctrinas que nosotros hemos aprendido. Entonces dice aquí la Escritura que debemos de convertirnos eso. Eso es lo que está diciendo Judas. Por favor, hermanos, defiendan la fe, ¿sí? Vamos a encontrar ahora, hermano, dentro de lo mismo de este contexto que hemos estado leyendo, ya vimos como Judas, ¿verdad? Está hablando acerca de los falsos maestros, como Judas dice que sigamos nosotros la doctrina de los apóstoles, que nos afirmemos en ello. Ya vimos a Pablo hablando de que va a haber esta clase de hombres que no les va a importar, ¿cómo se llama? La iglesia, la congregación no les va a importar, ellos van a entrar para destruir y hacer notorias sus doctrinas. Pero vamos a encontrar tres grupos aquí en esta prédica que vamos a tener en esta mañana. Si me acompañan, regresamos allí a Judas, en el único capítulo. En Judas, en el versículo 22, ahí vamos a estar. Y entonces vamos a ver tres grupos que han sido influenciados por estos maestros, donde existe un común denominador en esos tres grupos. Es la falta del conocimiento de la doctrina de Dios. Ha sido otro de los comunes denominadores, es que muchos de los miembros de los creyentes no están siendo instruidos en la palabra de Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, que nosotros aquí en Calvary, y se los digo porque es algo que tenemos esta misma línea en las iglesias de Calvary, es que tenemos, por ejemplo, discipulados, ¿sí? Aquí en la iglesia hay discipulados, tenemos escuela de ministerios, tenemos prédicas entre semana, tenemos prédicas los domingos, tenemos enseñanza los domingos. Y entonces como que no hay, como que digas, no, pues es que no se enseña aquí. Hay mucha manera que tú puedas aprender. Mira, hermano, es importante que en este tiempo tú puedas mirar esto y poder traer una reforma a tu vida, en el sentido de decir, hay cosas que yo tengo que cambiar en mi vida. Quizás no me entro a un curso y me salgo. ¿Sabes? Hemos estado en el ministerio durante muchos años y hemos visto muchos hermanos que entran a un discipulado así con todas las ganas y todo. ¿Sabes cuánto duran en un discipulado que son 12 clases? 1 o 2 ocasiones y no los vuelves a ver nunca, ¿no? Y tú dices, y después dicen, pastor, es que tengo muchas dudas. Bueno, está bien, y les escuchamos, les oímos, pero ¿sabes? No están siendo enseñados. Y en Judas vamos a encontrar estos tres grupos. Primero está el grupo de los confundidos, ¿sale? Si quieren, los que toman notas, pónganle. El primer grupo es el grupo de los confundidos. Y en Judas 1:22 dice así: algunos que dudan, ¿qué? Convénzanlos. O sea, Judas está preocupado por aquellos que están confundidos. Si en esta mañana estás confundido, no te preocupes. Vas a escuchar la palabra, hermano. Dice, mira, la falta de involucramiento de estos creyentes es inconstante en el aprendizaje de la doctrina. ¿Sabes lo que pasa? Ellos se vuelven vulnerables cuando no están con la palabra, se vuelven vulnerables, son presa fácil de estos falsos maestros, están confundidos acerca de la verdad en muchos temas. A veces, mira, han llegado hermanos y que me dicen, oiga, pastor, fíjese que me quiero casar.
Y le digo, sí, ay, no conozco a tu prometido, o sea, ¿cómo es? No, pues es que casi es cristiano. Mire, le falta así para ser cristiano. Y yo les digo, así le falta para ser hijo de Dios, ¿no? Y tú dices, y vienen a preguntarte, y les dices, pues pregúntale a Dios, ¿no? Si ellos conocieran las escrituras, ¿qué crees que ellos dirían? Pues no, ¿no? Pero vienen a preguntar, hermano, ¿usted cree que debemos de vender licor y vamos a poner un antro con mucho licor? ¿Usted cree, cómo cree, hermano? O sea, hermano, ¿ya le preguntó a Dios? Sí, pero pues es que como que no. ¿Y usted cree yo si le puedo dar permiso? O sea, sí, o sea, si conoces la palabra, asegúrate que estás en la verdad. Asegúrate que los mandatos de Dios son rectos e infalibles, ¿no? O sea, cuando Dios te dice algo, así es. ¿Sabes? ¿Cómo se llama esto? Ahorita se me fue la palabra. Absoluto y relativo, gracias, ya, y relativo. Nosotros tenemos aquí la palabra de Dios no son cosas relativas, como que, pues a lo mejor yo sí puedo, y a lo mejor los hermanos no, pero yo sí. No, es absoluto. Tenemos verdades absolutas en la Escritura. Y ahora, mira lo que dice aquí, entonces, vemos que no han aprovechado las enseñanzas. Y yo quisiera preguntarles aquí, hermanos, ayer me dio mucho gusto porque vi que abrió el pastor Iván su sesión de los que están en escuela de ministerios y dije, órale, son como 20 que están ahí en y eso nada más me tocó ver un grupo. Tienen otro grupo también, más casi de 20 hermanos también de los que están en Oriente. Y dije, oye, eso está muy bueno, ¿no? O sea, me da gusto que los hermanos estén instruyéndose, que los hermanos estén, ¿cómo se llama?, participando de esto. Sabes, hermanos, si estás allí, permanece allí, no te muevas. Es importante que estudies, es importante que conozcas. Dice la Escritura también, que tengas cuidado de la doctrina, porque haciendo esto mismo, porque teniendo cuidado de esto, salvarás a los que te oyeren y a ti mismo, ¿no? Entonces, ten cuidado de la doctrina. Y entonces vemos aquí, vamos a ver cómo estos que dudan, este grupo que hemos estado mirando de los confundidos, vamos a ver que hay en Hebreos 5:11, vamos a ver cómo hay hermanos que no crecen, hermanos que no maduran, pero no es porque les falte la palabra, sino porque no han querido comer alimento sólido. Ya se acostumbraron, ¿sabes a qué se acostumbraron muchos hermanos? A tomar lechita. Y eso light, semidescremada. Ya están así. Los ves a los pobres espiritualmente, porque por ejemplo yo cuando me pongo estos lentes, los alcanzo a ver espiritualmente y se ven todos flacos, ¿no? Lo bueno es que ahorita no lo estoy usando, no. Pero quiero decirte algo, hermano, verdaderamente esto es algo tremendo. Entonces, mira, vamos allí a Hebreos capítulo 5, verso 11. ¿Ya estamos allí? Hebreos 5:11. El autor de Hebreos ha estado hablando que Jesús es el mejor sacerdote, que Jesús es más importante que cualquier ángel, que los ángeles, que Dios nos está hablando a través de Jesús, y empieza a hablar acerca de todas estas cosas, pero después de que ha estado hablando de esto, les dice, acerca de esto tenemos mucho, ¿qué dice? Tenemos mucho que decir todavía, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice? O sea, el problema no es que yo no les pueda explicar esto, sino que son tardos para oír. O sea, no puedo explicarles algo que pudieran entender ustedes. Tengo que darles su lechita. Imagínate aquí tener, yo siempre les he dicho que son los chabelotes, ¿no? Y siempre cuando vamos, siempre hay chabelos en todas las iglesias. Tú ya sabes que son un chabelo, ¿no? Bueno, si no, preguntas. Dice versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros de tanto tiempo,
¿Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? ¿Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de qué? De leche y no de alimento sólido. O sea, te encuentras luego, hermanos, que estás hablando de cosas así, no, que cosas bien interesantes y todo eso, y ellos así todos aburridotes. Ay, es que yo no les entiendo nada. Uy, estamos hablando de las cosas de Dios, estamos hablando de los quehaceres de Dios, ¿no? Y mira, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño espiritual. ¿Sabes, hermano? En una iglesia puede haber muchos niños espirituales que no están creciendo, que se están quedando allí. Y dice versículo 14, mira lo que hace. Ya vimos los cristianos que son inmaduros, los cristianos que toman lechita, ¿no? Pero ahora ve a los maduros. Ve, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos hermanos maduros disciernen muy bien porque tienen la palabra de Dios. Y a veces no te ha pasado que vas con algún hermano y dices, a ver, hermano, usted que sabe mucho, dígame, ¿no? ¿Sabes? No es que sea el hermano haya nacido así sabio, ¿no? Sino que la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, dice la misma escritura que hace sabio. La escritura hace sabio ¿a quién? Al sencillo, ¿verdad? Cuando tú y yo somos sencillos y nos habla acerca de que no conocemos mucho, nos dice que la palabra, cuando tú lees la palabra y creces a través de la palabra y sabes que la palabra de Dios hace efecto en tu vida, algo ocurre en tu vida. Empiezas a tener un discernimiento espiritual, de tal manera que sabes detectar. No sé si te ha pasado, hermano, que vas a algún lugar y dices, no, este no está hablando, no, te estás equivocando, y no, esto no está. ¿Sabes por qué? Porque ya cuestionamos, porque ya tenemos la palabra, porque tenemos una referencia en la palabra para poder juzgar lo que nos están hablando. Y entonces, y yo quiero decirles que luego algunos se han atrevido a ¿cómo se llama? A meterse a internet, ¿no? Y dicen, no, pues yo voy a internet. Y buscan, ¿cuántas predicaciones hay en internet? Y buscan la que tiene más likes, ¿no? Aunque no sea cristiana, pero tiene un chorro de likes, ¿no? Y tú dices, híjole, qué tremendo, qué triste, ¿no? Que estén acostumbrados a la lechita espiritual, ¿no? Semidescremada. Pero sabes, hermano, lo que nosotros necesitamos es lo que dice Tesalonicenses 2:13. Necesitamos la palabra de Dios que actúa en los creyentes. Esto así lo dice. Cuando tú lees la palabra, cuando tú te expones a la palabra, algo ocurre en tu vida. ¿Sabes lo que ocurre? Creces, maduras. Y por eso es que tenemos que estar en la palabra. Ha habido hermanos que luego me dicen, pues ya me voy de la iglesia. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Creen que le voy a decir, ay no, quédate? Sí, es que ya he hablado muchas veces con él, pero si te quieres ir, hermano, vete, hermano. Quiere decir que no has entendido y no es falta de amor. Ya, está bien. ¿No? Necesitamos que podamos dejar de ser inmaduros y crecer. ¿Sabes? Un día un hermano, fíjate la inmadurez, porque no lo saludé, ya no quería ir a la iglesia. Hermano, a la hora de la salida puedo saludar a uno que otro, no saludo a todos, pero si todos se fueran, me quedaría sin miembros de la iglesia, porque no puedo saludar a todos. Y esto es algo que, digo, es inmadurez, ¿no? Y a veces, hermanos, te das cuenta que desconocen las doctrinas más elementales. Por ejemplo, doctrinas como la redención, la reconciliación, la justificación, la adopción, la santificación, la salvación, la glorificación. Doctrinas así, no lo saben. Y a veces, ¿qué es eso? ¿Qué es todo eso? Es todo el conjunto
de doctrinas, un cuerpo de doctrinas que tú y yo necesitaríamos conocer y entenderlas perfectamente y saberlas. Como creyentes, hermanos, debemos de tener una respuesta a todos aquellos que demanden acerca de nuestra fe. Tú y yo tenemos que tener una respuesta siempre. O eres de los que dices, pastor, venga, porque aquí traigo, me está preguntando que cómo sé que soy salvo, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo, tenemos que tener la palabra. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es lo que tenemos que hacer. Siempre estar, ¿cuándo dice? Siempre preparados. ¿Para qué? Para dar una buena respuesta. Tú como cristiano debes de dar una respuesta. Debes de tener la sana doctrina en tu vida. Judas en esta carta, hermanos, nos pide que convenzamos a los que dudan. Y hermano, yo te digo, siguiendo esta petición de Judas, hazles ver la doctrina, lo hermoso que es la verdad de Cristo, hermano. Hazles ver que están en el verdadero. ¿Sabes cómo lo dice Juan en la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 20? Juan, cuando está hablando para aquellos que dudan, les dice, pero sabemos, fíjate, eso es algo hermoso, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tú estás en el verdadero, hermano. ¿Sabes que tú estás en el verdadero? Estamos en el verdadero. Y eso debemos de tenerlo muy claro. Saber, Señor, yo estoy en ti, sé que soy de ti, pero ahora necesito entender la doctrina. La Escritura también dice allí en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, hagamos esto con los que dudan. Enseñémosles. Tú que tienes la palabra, enséñales. Sé paciente con aquellos que dudan. ¿Sabes, hermano? Hemos pasado muchas veces los pastores noches platicando, tratando de convencer a alguien que lo que está haciendo no es correcto, porque dudan acerca de tomar las decisiones. Y hermano, necesitamos traerles. Así es que si tú conoces a un hermano que esté dudando del primer grupo que nos dice Judas, convéncelo. Convéncelo. Dice allí en Hechos 2:42 que lo que hacía la iglesia era perseverar ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, ¿sí? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, ese es el grupo de los que dudan. Vamos al segundo grupo. El grupo de los convencidos, a los que ya los convencieron. Y sabes, hermano, estos estragos son los que ya había ocurrido. Eso es lo que ya había ocurrido allí con los creyentes a los que les escribe Judas. Por eso Judas les dice, por favor, háblenles a los que dudan. Y después dice en Judas 1:23, a otros salvad arrebatándolos ¿de qué? Del fuego. Estos son dos clases de personas. Son los creyentes y algunos simpatizantes que están allí en la congregación. ¿Sabes la diferencia? El que es creyente va a la iglesia regularmente, está allí, se hace un discípulo, pero el simpatizante va solamente ocasionalmente y ¿cómo se llama? Y es nada más a lo que va, pesca lo que puede y de aquí y de allá. Pero quiero decirte que dice a otros salvar arrebatándolos del fuego.
Y tú dices, uy, qué tremendo está esto, ¿no? Dice en Colosenses 2:8, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Tengan cuidado. ¿Sabes, hermano? El ir a internet y buscar ahí, ¿sabes? Hay muchas prédicas. Aquí el pastor tiene acumulados, quién sabe cuántas predicaciones, cuántos estudios. Entra a Calvary, entra a cualquier Calvary. Es más, ponle ahí, quiero Lucas en Calvary Chapel. Y te van a aparecer muchos pastores de Calvary Chapel ahí hablando. ¿Sabes por qué decimos? Porque nosotros, los que estamos como pastores, estamos mirando que tengas la sana doctrina. Estamos empeñados en esto. Y ahorita te voy a hablar también, ahorita ya casi, estamos en tiempo. Hoy yo les decía que vamos a terminar unas 2 horas más. Está bueno. Hermanos fíjate, hermano, es triste, pero hermanos que conocimos ahora visten de judíos, ¿no? Ya traen su kippah aquí y se creen súper judíos y te hablan ¿cómo se llama? En hebreo y así, ¿no? Y tú dices, órale, estos hermanos, ¿no? Y tú dices, ¿qué pasó con ellos? Ellos corrían con nosotros, ellos estaban aquí en la iglesia, pero ahora ya se ponen su esta y están con su shofar, ¿no? Turum, ¿no? Y dices, ¿qué cosas son esas? No entendieron. Hay otros hermanos que una vez me decía un hermano, oye, hermano, fíjate que ya nosotros ya vamos más adelantados. Y le decía, sí, hermano, ¿como en qué? Dice, ya, ahorita estamos preparando porque ya vamos a empezar a hacer sacrificios. Y yo dije, ¿de veras? Entonces tú dices, ¿qué pasó? Son hermanos que no están cimentados en la palabra. Nunca crecieron. Y empezaron a agarrar una onda y dijeron, eso está bueno. Otros tienen doctrinas modernas, muy modernas, como la sanidad interior, hermanos, que son tintes de coaching con psicología humana, ¿no? Y tú dices, pues bueno, eso es lo que quieren, ¿verdad? Doctrinas de la prosperidad, doctrinas de fe en la fe, ¿verdad? Y dice Judas que salvemos, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no podemos salvar a nadie, pero lo que Judas está diciendo es que podemos ser instrumentos para salvar a esas personas. ¿Sabes, hermano? Cuando tú te das cuenta, a mí me dicen, es que ha crecido el Evangelio en México de una manera desbordante. Y yo no sé si decir amén y gracias a Dios, o decir qué tristeza, porque hay muchas iglesias que no están enseñando el Evangelio de Cristo. Y como yo te lo digo, hermano, debemos de ser como los de Berea. Yo estoy predicando aquí, el pastor Iván está predicando aquí, pero tú vea la palabra. Asegúrate que lo que estamos diciendo, eso es correcto. Asegúrate, así eran los cristianos de Berea. ¿Y sabes a quién le corregía, o más bien a quién le querían corregir la plana? Al mismísimo Pablo. No importa quién esté aquí al frente. Asegúrate que lo que tú estás predicando, lo que se te está predicando, es verdad. En Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, fíjate lo que dice, se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así es que, hermanos, a trabajar. Así es que, hermanos, si no estás en un grupo de discipulado, métete al grupo de discipulado. Hay discipulado para mujeres, hay discipulado para varones, hay discipulados de todo, hermano. Así es que no puedes decir, no, aquí no hay, aquí hay enseñanza, hermano. ¿Sí? Ahora, Amós 4:11 dice así,
Dice, os trastornaré como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuiste como un tizón escapando ¿de qué? Dice, del fuego, mas no volviste a mí, dice Jehová. Fíjate, dice aquí que Dios les dijo, los voy a trastornar como a Sodoma y a Gomorra. Dice, ustedes son como un tizón. ¿Qué es un tizón? Un carbón encendido, ¿no? Dice, así como que los retiré del fuego. Ya se estaban encendiendo. Los retiré. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y dice que los debemos de arrebatar, hermano. Arrebatar, aquí la palabra arrebatar en el griego es la palabra harpazo, que significa tomar violentamente. Tienes que hacer con aquellos que estás viendo que se están deslizando por malas doctrinas, tómalos. Asegúrate que ellos puedan venir a Cristo nuevamente. Asegúrate que ellos pueden estar nuevamente en la doctrina del Señor. Y mira, dice que debemos de tener esto con este grupo. Ahora vamos al tercer grupo y último. El grupo de los comprometidos. De los que ya, ¿sabes quién es este grupo de los comprometidos? Son estos falsos maestros que estuvieron en la iglesia, pero que ahora ellos necesitamos tener misericordia aún de ellos. Y dice, y de otros tener misericordia con temor. O sea, fíjate lo que me encanta Judas, de veras. Yo ya lo había leído, pero ahora que estuve estudiando dije, qué profundo eres, Judas, quiero conocerte, ¿no? Pero mira lo que dice, y de otros tener misericordia con temor. ¿Por qué dice que tengas misericordia con temor? Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, estos son los falsos maestros, hermanos, con los que tenemos que tener misericordia y cuidado. ¿Ya sabes por qué tenemos que tener temor y cuidado? Porque nos pueden contaminar con esas doctrinas, ¿sabes de qué? De demonios. Dice la Escritura. Vamos allí, 1 Timoteo 4:1. Es importante que puedas mirar esto. Esto está sucediendo en nuestro tiempo, hermano. Está pasando delante de nuestros ojos. ¿Sí? Hay ocasiones en las que tú puedes decir que hay cosas que están ocurriendo en tu vida o en la vida de la familia y que tú dices, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo empezó a suceder esto? ¿Cuándo es que no lo vi? ¿No? Pero esto es lo mismo que está pasando en la iglesia. Está habiendo muchas doctrinas que no están de acuerdo a Dios. Y mira lo que dice aquí Pablo a Timoteo. Le dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, ¿qué dice? Apostatarán de la fe. ¿Y qué van a escuchar? Espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, porque estos maestros tienen cauterizada la conciencia. A ellos no les importa, ¿cómo se llama? Destruir las iglesias, ¿no? Y dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, los que han conocido la verdad, dice, no tomes coca porque ¿cómo se llama? No le estoy haciendo promoción, No tomes coca porque tiene sangre sacrificada a los ídolos, ¿no? Tú dices, no inventes, ¿no? Eso es lo que toman los pastores, ¿no? Y dices, qué tremendo, ¿no? Pero quiero decirte algo, hermano. Escuchamos estas cosas y las creemos. Yo te decía que en una ocasión una hermana llegó con su hijo, con sus gorras todas con hoyos, su cobijita con hoyos. Y yo dije, ay, pobrecita hermana, ¿no? Le dije, hermana, ¿por qué tiene hoyos la cobijita de su hijo? Es que son de Disney porque están endemoniados. Entonces les cortó todos los muñequitos, la gorra del niño con sus hoyos. Y tú dices, pues tíralos a la basura o quémelos, ¿no? Si es que eso es lo que usted cree, ¿no? ¿Ves? A veces somos así porque no estamos en la sana escritura. Porque nos dicen lo que tenemos que hacer. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos
que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. También Judas dice, aborreciendo la ropa contaminada. ¿Qué dice? Por su carne. ¿Cómo está eso de la ropa contaminada por su carne? ¿Sabes? Es que dice, ten misericordia pero con temor. Si vas a hablar con estos maestros, ten mucho cuidado. Y fíjate, Judas está diciendo, ten mucho cuidado cuando vayas a hablar y tengas misericordia y quieras orar por ellos y quieras pedirles, decirles que lo que están haciendo está mal. Ten mucho cuidado. Y dice, y ten cuidado con sus ropas. Y tú dices, oye, pero ¿sabes qué? Cuando tú ves en el griego, cuando habla acerca de la ropa, hay dos maneras de hablar de la ropa. Una de la ropa que usaban ellos, que era como un camisón largo, esa era la ropa externa. Pero a la que se está refiriendo es a la ropa interior, a la ropa que tiene contacto con todas las secreciones en el interior. Y tú dices, así dicen, nunca tú cogerías esas cosas que es de alguien, ¿o sí? No, ¿verdad? No, dice, de esa manera, ten cuidado de que no puedas contaminarte con eso. Ten cuidado. Y tú dices, eso está tremendo, ahora sí te voy a contar el chisme. Yo sé que ya estabas en eso. Dice, ¿saben qué, hermanos? Tuve esa experiencia con falsos maestros que manejaban las escrituras increíblemente. De veras, la persona que yo conocí manejaba las escrituras de una manera increíble. Era de decir, o sea, qué bien sabes de esto. Pero, ¿sabes? Manejaba también las escrituras que él decía, pues la misma Biblia nos dice que podemos tener 2 esposas. Y dices, ¿de veras? O sea, no si para animarte o para decir, estás mal, ¿no? Esto, fíjate qué terrible era esto. Y entonces, y podían convencerte con la manera en que ellos hablaban, hermano. Y de tal manera que podían uno predicar y vivir en adulterio. Él me decía, no pasa nada. Y yo me cuestioné acerca de la fe cristiana, ¿no? Y tú decías, qué terrible. Un día fuimos a un ayuno y de repente nos metió por unas calles y cuando empezamos a ver así todas las calles dijimos, ¡ay! ¿Dónde nos metieron? Ya se imagina. Y nos dijo, es que esta es mi debilidad. O sea, casi, apóyenme, ¿no? Y tú dices, qué tremendo cuando te puedes contaminar con estas personas. ¿Sabes, hermano? Llega un momento en que dices, yo no quiero ser igual que ellos. O te dejan en tu mente que puedes ser cristiano y andar en esas cosas, ¿no? Eran hombres que aparentaban piedad, hermanos, pero en sus actos lo negaban todo. Ellos, ¿sabes qué hacían, hermano? Contaminaban y corrompían con sus pecados. Y estaban entrenados para la mentira. ¿Sabes? Cuando yo quise, llevé a una de estas personas, teníamos una reunión de pastores y les dije, el hermano es así, así y así. Y ¿sabes? Él se enteró, no sé por dónde, hubo una filtración y a las personas que había convencido de cosas atroces, les dijo que se desistieran de eso. Y cuando yo lo llevé a juicio, ¿sabes qué pasó? La persona llegó y dijo, no, pues es que no. Y yo hablé, le dije, tú me dijiste esto y esto y esto y esto. Me dijo, es que me amenazó. Tú dices, qué terrible. Por eso dice la Escritura, ten cuidado con estos maestros. ¿Sabes, hermano? Jesús nos los dijo muy claro y por eso la palabra es importante en tu vida. Jesús dijo, por sus frutos, nada más.
No hay más que buscar. No me digas si eres cristiano, si traes una bibliota de este vuelo. Dime cómo vives. Y eso es lo importante. Dime cómo vives. Si extrañan al pastor Iván, él me dijo que compartiera esto. No se crean. Finalmente, hermanos, Judas termina con la doxología, es decir, esta alabanza a Dios, de este reconocimiento a Dios que Él, a los cristianos, a los creyentes, nos va a guardar de todo mal. Sabes, hermano, sí es importante que tú hoy puedas hacer conciencia y decir, bueno, creo que no me he metido a la palabra, creo que es el buen tiempo, creo que la misma Escritura dice que tenga cuidado de mí, de la doctrina, porque haciendo esto me salvaré a mí mismo y a los que me oyeren, entonces tengo que cuidar de esto. Y Judas dice, termina de esta manera hermosa, ¿no? Una doxología que deberíamos de copiar, ¿verdad? Y dice, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, ¿qué? Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Él la gloria, amén. A Él la gloria. Hermano, entonces, ¿ustedes toman leche o come ya alimento sólido? Júzguelo usted, pero esperemos que Dios haya hablado a su vida. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Guarda a tu iglesia, a tu congregación en este lugar. Líbranos, Señor, y ayúdanos a perseverar en tu palabra, en la doctrina que está aquí para darte la gloria, Señor. Ayúdanos a saber que tenemos que dar respuesta a todo aquel que demande de la razón que hay en nosotros, Señor. Sé glorificado, Señor, por el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.